Este mensaje tiene una pregunta. ¿De qué manera Dios nos transforma en panes sin levadura? ¿De qué manera Dios nos transforma en panes sin levadura? O también podemos decir, ¿de qué manera Dios nos quiere transformar en panes sin levadura? Esta enseñanza a veces no es muy divulgada por muchas personas. Lo vamos a ver ahora por qué. Sabemos que todos aprendemos practicando y el hacer ciertas cosas físicas nos ayuda a entender lecciones espirituales, las cuales son, por supuesto, muy importantes. Dios utilizó este sistema. Por ejemplo, en Efesios 6, ustedes se acuerdan que Efesios 6 nos habla de la armadura, acabamos de cantar el himno precisamente ahí, una armadura espiritual. No es nada físico, pero nos muestra una armadura que usaban los soldados en la antigüedad y nosotros debemos usar. No es armadura, no tenemos que vestirnos ni comprar hierro, ni acero, ni cosas, ni ponernos nada. No. Está hablando en términos espirituales. Dios utiliza elementos físicos para enseñarnos principios espirituales. Este es el punto. Ocuparnos en la tarea de sacar la levadura de nuestras casas nos recuerda que debemos estar alerta contra las acciones y pensamientos erróneos a fin de que podamos evitarlos. ¿Ve? Estoy comparando algo que es físico con lo espiritual. Dios sabe que a pesar de nuestras buenas intenciones, todos pecamos. Muchos años después de su conversión, el apóstol Pablo escribió acerca de la fuerte tendencia que todos tenemos a pecar. ¿Qué es lo que dijo él al respecto? Romanos capítulo 7 y versículos 21 al 25. Romanos capítulo 7 y versículos 21 al 25. Dice, fíjense cómo Pablo habla de este tema. Es muy interesante esto. Dice Pablo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como vemos, Pablo estaba luchando entre el bien y el mal. Versículo 24, miserable de mí. Fíjense cómo se autocalifica Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se fijaron? El bien y el mal. Pablo luchaba contra esto. Y estoy seguro que muchos tenemos ese mismo tipo de batalla, ese mismo tipo de lucha. Pablo entendía que la vida misma es una lucha contra el pecado que tan fácilmente nos asedia, como nos dice Hebreos en el capítulo 2 y versículo 1. Tenemos que hacer nuestra parte para vencer el pecado, pero con la ayuda de Dios, por supuesto, porque sin la ayuda de Dios es imposible vencer al pecado. En su carta a los Filipenses, Pablo les escribió lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. ¿Qué es lo que les dijo Pablo? ¿Qué tenían que hacer los hermanos en Filipos? Aquí está. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. O sea, lo que Pablo está diciendo, miren, cuando yo estoy presente con ustedes, ustedes todos se esmeran. Pero no, aún en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. La lucha que tenemos los cristianos contra el pecado es el fondo, el tema, la base, el principio de lo que es los panes sin levadura. Esta fiesta que va a concluir a la puesta del sol de hoy es un tiempo de regocijo porque Cristo nos da toda la ayuda que necesitamos. Si clamamos a Dios, Él nos va a ayudar. Él continúa ayudándonos a vivir en obediencia por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios para frenarnos a pecar, ¿qué sería de nosotros? Seríamos igual que el mundo de afuera. Sabemos que esta fiesta cuenta con muchas enseñanzas para nosotros. Claro que sí. Gerardo habló de algunas de ellas. Por eso, la intención de esta fiesta constituye una poderosa fuente espiritual que debemos saber cómo aprovecharla. Debemos entender que vamos a ser salvos nada menos que por el mismo creador del universo y el mismo creador de la humanidad. Él nos va a salvar. Por eso nosotros ansiamos la venida de los tiempos de refrigerio que nos habla la Biblia, es decir, la llegada del tiempo de la restauración de todas las cosas que profetizaron los antiguos profetas. A veces quedamos sorprendidos al saber la manera en que Dios diseñó su plan de salvación a través de sus fiestas. El primer impacto que yo tuve hace muchísimos años atrás decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Dios nos quiera salvar con fiestas? ¿En qué estaba pensando Dios cuando creó sus fiestas? Ellas nos muestran las etapas que precisamos para alcanzar la plenitud de una vida que no tendrá fin jamás. Eso es. El plan de Dios es regocijo, es alegría, es gozo, es fiesta. Porque cuando muchos de nosotros lleguemos al reino, se acabó el llanto, se acabó el dolor, se acabaron las lágrimas, se acabó la muerte. Todos vamos a regocijarnos. Por eso el plan de Dios es fiesta. Además, esta fiesta nos enseña a cómo vivir alejados del pecado, entendiendo al mismo tiempo la similitud que existe entre nosotros y los panes sin levadura, a través de un profundo sentido espiritual que debe impactar definitivamente el resto de nuestra existencia humana. En realidad, pienso que ha llegado nuestro turno para pensar que necesitamos de Dios para lograr el anhelo de la eternidad. Nos ha tocado el turno a nosotros ahora. Al concentrar nuestra visión espiritual en esta fiesta, me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de los panes sin levadura? ¿Cuál es el propósito de Dios al haber creado esta fiesta? ¿Qué razones tuvo el apóstol Pablo para asimilarnos espiritualmente con los panes sin levadura? ¿Cómo podemos confirmar las palabras del apóstol Pablo? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible? Tenemos que investigar, zambulléndonos en las Escrituras, para ir sacando de ahí la fuente de sabiduría que necesitamos para entender la razón de por qué esta fiesta. Empecemos por la primera escritura. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Cuando uno lee por primera vez esta escritura, si es que está con sus 5 sentidos, yo diría el sexto más, el espiritual, uno queda impactado por lo que escribió aquí el apóstol Pablo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis
nueva masa, sin levadura como sois. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Claramente Pablo nos identifica con una masa espiritual, carente de levadura, es decir, sin pecado. Cada uno de los días de esta fiesta identifican plenamente a cada miembro de la iglesia. Sabemos que 7 es algo completo para Dios. Por eso son 7 días que Dios creó para esta fiesta. Nos identifica a cada uno de nosotros, quienes nos encontramos profundamente comprometidos con Dios. Porque si solamente estamos interesados en Dios, estamos perdiendo el tiempo. Entendiendo al mismo tiempo que el pan sin levadura de la Pascua simboliza el cuerpo quebrantado de nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Mientras que los panes sin levadura de los 7 días nos identifican plenamente a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos entender en los 7 días de la fiesta? Antes de nada, sabemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada de lo que Él ha diseñado antes de la existencia del mundo con su plan de salvación es en vano. También sabemos que Dios nos enseña importantes principios espirituales a través de elementos físicos, sean estos pequeños, grandes, raíces, árboles, hierbas, armaduras, todo. También sabemos que Dios nos enseña importantes principios espirituales de esa manera. Vamos a demostrar entonces, si es que es posible, que ciertamente nosotros somos panes espirituales sin levadura. Necesitamos pues desarrollar el tema para ir entendiendo las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué dijo para que seáis nueva masa? Primer punto. La elaboración del pan empieza con un pequeño grano de harina. Y eso mismo ocurre con el reino de Dios. Porque también empieza con un pequeño grano semejante a la mostaza, para luego ir creciendo hasta convertirse en un gran árbol, donde vienen todas las aves y todos acuden a ella, a cobijarse bajo la sombra de sus ramas. Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19. ¿Qué dijo Jesucristo? Hemos dicho muchas veces que en la Biblia se dice poco para entender mucho. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dios empieza con algo pequeñito, chiquito, para ir creciendo en grandeza. Eso mismo ocurre con nosotros. El plan de Dios empieza por algo muy pequeño, hasta convertirse en algo grande. Esto tiene que ver con las 2 cosechas de Israel, una en primavera y la segunda en otoño. Dios compara a su iglesia con un grano de trigo, el cual simboliza nuestra esperanza por medio de la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, estamos perdiendo el tiempo.
Resulta que el grano de harina de trigo tiene 3 componentes principales, que son el salvado, o también llamado afrecho, luego viene el endospermo y finalmente el germen de trigo. Estos 3 componentes son imprescindibles para que los panes sean nutritivos, principalmente con el germen de trigo. Lo mismo ocurre con la iglesia de Dios, porque Pablo afirma que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero mayor que ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Esto virtualmente nos convierte en harina de Dios, porque primero, el salvado, o sea, el afrecho, protege al grano, así como lo hace la fe en nosotros. ¿Ven el paralelo? Segundo, el endospermo es el tejido del embrión de las plantas fanerógamas, el cual sirve de alimento. Paralelamente, nuestro principal alimento espiritual nos fortalece continuamente. Ese alimento es la palabra de Dios, la cual constituye una poderosa vitamina espiritual que nos fortalece y nos prepara para el reino. El tercer elemento, el germen de trigo, el cual es una pequeña masa de materia viva, capaz de originar un ser orgánico. Paralelamente nosotros, a través del amor, somos capaces de desarrollar la unidad espiritual en la iglesia. Porque si no tenemos amor, venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, sin núcleo de vida, totalmente vacíos por dentro. Por eso, el tercer componente, el germen de trigo, está relacionado con el amor cristiano. 3 elementos que tiene la harina, 3 elementos espirituales que tiene la harina espiritual de Dios. Además, en el pan sin levadura, todas las partículas de harina están bien unidas entre sí, así como que nada las puede separar. Lo mismo ocurre con la iglesia de Dios. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 25, lo siguiente. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 25 dice, que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Es decir, que de las muchas partículas de la harina que simbolizan al pueblo de Dios, que no se encuentran divididas, sino unidas entre sí. Porque siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, versículo 17. El pan empieza con un pequeño grano de harina. Dios también empieza con su iglesia de manera pequeña para luego ir creciendo. Ninguno de nosotros tiene ni siquiera la más remota idea de lo que vamos a hacer en el futuro. Ahí veremos si habrá sido o si habrá valido la pena o no participar en todo esto. Segundo punto. La harina de trigo es un alimento rico en carbohidratos y almidones. La harina de trigo es un alimento rico en carbohidratos y almidones. Pero su mayor valor nutritivo se encuentra en las proteínas, de las cuales las más importantes son la gliadina y la gluteína. La gliadina y la gluteína. De manera similar, Dios quiere que sus granos espirituales, nosotros, seamos ricos principalmente en sabiduría y conocimiento, sin impurezas, creciendo en santidad, la cual proviene totalmente de Dios. Y para que los pequeños granos de harina sean uniformes, previamente deben ser tamizados a través de sedazos para sacar sus impurezas. De la misma manera, Dios también nos tamiza
espiritualmente y saca todas nuestras impurezas espirituales, a fin de ser ricos en buenas obras. Vemos que hay una enorme similitud entre lo físico y lo espiritual. ¿Y por qué afirmamos que los espacios pequeños, incrustados en los panes, son producto de la levadura que contiene la masa? ¿Por qué? Porque esas bolsitas de aire separan las diferentes partes del pan y lo esponjan. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, cuando por descuido se introduce la levadura del orgullo, de la soberbia y de la vanidad. Esa clase de levadura divide, separa, devasta e hincha y fragmenta la unidad espiritual en la iglesia. Vemos que la levadura espiritual es muy peligrosa. Por eso el pecado es sinónimo de levadura, porque infla a la persona como lo hace la levadura física con la masa de pan. En cambio, el pan sin levadura es un modelo de vida sana, limpia y bien unida. Por eso Dios se propuso que los panes sin levadura sean un estándar, un patrón, un modelo para su pueblo, porque lo invita a mantener su vida saludable, robustecida, fortalecida y limpia. Aún mucho más allá, por supuesto, de los 7 días de panes sin levadura. La intención de Dios no es sacarnos el pecado de nuestras vidas solo por 7 días, no, sino sacarnos siempre. Pero obviamente, como cometemos pecado porque somos débiles, tenemos abogado, quien pide al Padre para que, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdone. Pese al cuidado que ponemos tratando de eliminar la levadura física de nuestras casas, a veces descubrimos pequeños trozos leudados que se escapan de nuestra atención. Limpiamos nuestra casa, pero por ahí, por un rinconcito, habían habido algunas partículas de pan. Esto simboliza aquellos pecados que aún permanecen escondidos y que necesitamos erradicarlos totalmente. Para Dios no hay medias tintas, para Dios no es cuestión de decir, bueno, yo saqué la levadura de mi vida, pero sabe, tengo algunas cositas por aquí. Dios no quiere eso. De esa manera, el proceso de limpieza espiritual no se detiene, sino que es permanente y continuo, hasta que todo rescoldo de pecado haya sido eliminado completamente. Esa es la intención de Dios. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 3. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 3. ¿Cuál fue la instrucción que Dios dio en el Antiguo Testamento a Moisés para que se lo comunique a su pueblo? Aquí está. Deuteronomio, capítulo 16 y versículo 3. La enseñanza no puede ser más clara. Dice, no comerás con ella pan con levadura, no comerás. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Pan de aflicción. Este pasaje nos recuerda que nosotros también en otro tiempo éramos esclavos del pecado, en medio de muchas tribulaciones personales, como panes leudados. Por eso Pablo, en su carta a Tito, le escribe algo que debemos entender. Tito capítulo 3 y versículo 3.
Tito, capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Concupiscencia, ya sabemos lo que es. Son los pecados carnales. Por tanto, para no continuar siendo lo que éramos antes, debemos celebrar la fiesta como panes sin levadura, con sinceridad y verdad. Dios nos ha sacado del hoyo en que nos encontrábamos. Por eso Él nos dice, caminad como vivos en medio de los muertos. No está hablando del cementerio, está hablando de los seres humanos que estando vivos están como muertos, porque no entienden. Tercer punto. El hecho de que cada uno de nosotros nos congreguemos una vez por semana durante los sábados no significa que ya estemos unidos totalmente, no. Entonces, ¿qué ingrediente nos hace falta para estar totalmente unidos como la masa de pan que no tiene levadura? ¿Cuál es el ingrediente que nos falta? Por supuesto, el agua cumple la función de unir todas las partículas de harina, adheriéndolas unas con otras hasta formar una masa compacta. Lo mismo ocurre en la Iglesia de Dios, porque sabemos que el agua es símbolo del Espíritu de Dios, como nos dice Juan en el capítulo 7 y versículos 37 al 39. Su Santo Espíritu empapa a cada miembro para adherirlo y mantenerlo unido al cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace, como el agua hace con la masa de pan. De esa manera, el agua espiritual nos une y de lo muchos que podemos ser, nos hace una sola masa sin levadura, bien unida, convirtiéndonos en un solo cuerpo. No hay desaveniencia en medio de ese cuerpo, sino hay una unidad total. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículos 12 al 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Dice, Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no en varios cuerpos, en un cuerpo, sean judíos o griegas, sean esclavos o libres, como hay otra escritura que dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y aquí nos dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Por eso, debemos apenarnos a veces cuando vemos divisiones, cuando vemos fracciones en la iglesia. Es como que la masa se está dividiendo y eso a Dios no le gusta. Efesios capítulo 4 y versículo 16.
Efesios capítulo 4 y versículo 16. En este sentido, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es extraordinaria, excelente, porque está llena de enseñanzas para nosotros. Efesios capítulo 4 y versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, no está diciendo dividido entre sí, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, eso hacemos, según la actividad propia de cada miembro, eso hacemos, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Punto. Estamos hablando de una de las principales características de la iglesia que fundó Jesucristo. Jesucristo no quiere ver fracciones dispersas de su iglesia, aunque Él sabe que hay grupos donde algunos miembros tienen el mismo espíritu de nosotros. Eso lo dijo ya cuando Jesucristo estaba en medio de los apóstoles, escritura que está en Juan 10. Cuarto punto. Todo panadero experto sabe muy bien que para que el pan sea suave, debe añadirle a la masa un poco de azúcar y una cierta cantidad de aceite. Todo panadero experto sabe muy bien que para que el pan sea suave, debe añadir a la masa un poco de azúcar y una cierta cantidad de aceite. De la misma manera, para que seamos panes sin levadura, suaves, de buen sabor y nutritivos espiritualmente hablando, necesitamos un importante ingrediente. Se trata de algo que suaviza nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo. Y nada hay más apropiado que el aceite, que también representa el espíritu de poder que Dios nos ha dado, el cual es portador de un importante ingrediente que no podemos dejar de lado, el amor de Dios y el amor a los hermanos de la fe. Ahí está. Ahí está. Vemos una vez más que el campo físico, la enseñanza física tiene mucha relación con la enseñanza espiritual. Y a partir de entonces, cuando confiamos en el poder de Dios y lo hacemos nuestro, nos convertimos en panes suaves, de buen sabor, nutritivos espiritualmente hablando, porque mostramos nuestras buenas obras, mostramos el amor que tenemos a los demás. Cuando digo el amor que tenemos a los demás, no estoy hablando de decir, sabe hermano, yo lo quiero mucho, no. El amor se muestra con hechos, no con palabras. A partir de entonces nos convertimos en panes suaves, de buen sabor, nutritivos espiritualmente hablando, en beneficio directo de nuestros hermanos en la fe. Es decir, que el amor bíblico de servicio proporciona un vínculo perfecto entre todos los hermanos. Por eso Pablo en su carta a los Colosenses escribe algo que también debemos recordar. Colosenses capítulo 3 y versículo 14. Colosenses 3 y versículo 14. ¿Qué nos dice? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo puede haber amor entre los hermanos si no tenemos el Espíritu de Dios? Ese ingrediente tan espiritual que nos hace panes espirituales nutritivos. Es imposible. Es decir, que mientras el agua nos une, el azúcar sosiega nuestras relaciones y el aceite nos mantiene adheridos en un vínculo perfecto de afecto y de amor ágape y fraternal.
Esto queda demostrado cuando servimos desinteresadamente a nuestros hermanos, convirtiéndonos de esa manera en panes suaves y nutritivos en medio del cuerpo de Cristo. Servicio. Esta iglesia es iglesia de servidores, no de servidos. Por eso a veces debemos hacer esfuerzos para atender a los que nos visitan, esfuerzos para llevarlos por aquí y por allá para que conozcan, esfuerzo para compartir con ellos, no solamente en los programas que tenemos en la iglesia, sino más allá. ¿Lo hacemos? Quinto punto. Los panes ácimos, además, necesitan otro ingrediente más, el cual ayuda a tener un sabor apropiado. ¿Qué es lo que da sabor a los alimentos? ¿Qué es lo que da sabor al cuerpo de Cristo? La sal, por supuesto. La sal simboliza el sabor como un importante propósito en el cuerpo de Cristo. Cuando somos servidores, cuando ayudamos, cuando nos movemos, cuando nos sacrificamos, es cuando mostramos que somos sal. No somos insípidos. No debemos olvidar que Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Vamos a tener ese comportamiento? Por supuesto que no. No se necesita mucha sal para dar sabor. No necesitamos mucho esfuerzo para mostrar amor a los hermanos. Unos pocos granos hacen una gran diferencia en el sabor. De la misma manera, un poco de afecto, comprensión y ternura pueden levantar el ánimo de nuestro prójimo. Y de esa manera lo vamos a hacer sentir muy bien. Porque un poco de sal entre los hermanos nos hace sentir bien de manera agradable y permanente. Son principios espirituales que debemos mantener en nuestra mente durante la fiesta de los panes sin levadura. Por eso nuestras acciones de justicia deben ser indestructibles, nutritivas y duraderas. Pero si la sal se contamina, el pan pierde sabor y se vuelve insípido. Si nosotros dejamos de ser lo que somos, también nos hacemos insípidos espirituales. Por eso nuestro comportamiento debe ser sincero, abierto, sencillo y confiable. De otro modo, no estaríamos siendo la sal que Dios quiere que seamos. Dios no hubiera utilizado este modelo en Mateo 5:13. Sin embargo, se encuentra ahí la Escritura, porque Dios demanda de nosotros que seamos una sal productiva, animante. Acuérdense que Dios hizo un pacto de sal con su pueblo. ¿Por qué dice Jesucristo que nosotros somos la sal de la tierra? Porque Dios hizo un pacto de sal con su pueblo. Porque así como la sal permanece con sus características a través del tiempo, así también el pacto de sal nos predispone más allá de nuestra vida física y nos proyecta nuestra visión hacia el futuro maravilloso que Dios nos tiene reservado para nosotros como su pueblo santo. Cuando dijo que la sal permanece en sus características, puedo poner un ejemplo, el Salar de Uyuni. ¿Cuántos siglos tiene el Salar de Uyuni? Ahí está. Cuando los astronautas en sus vuelos pasan por encima de Bolivia, ven un punto brillante ahí, en el sudoeste boliviano. Y ellos se preguntan
a Houston. Dicen, Houston, estoy pasando por Sudamérica y veo aquí un punto brillante. ¿Qué es ese punto? Es el Salar de Uyuni, que se encuentra en Bolivia. La sal mantiene sus características. Nosotros, como la sal de la tierra, también debemos mantener las mismas características. Nuestra vida física no termina aquí. Nosotros debemos vivir ya el futuro. Aunque estemos en el presente, debemos mantener ya nuestra visión al futuro. Números capítulo 18 y versículo 19, para ir entendiendo un poco más esto. Números capítulo 18 y versículo 19. Dije hace un momento que Dios hizo un pacto de sal con su pueblo. ¿Saben por qué? Porque ese pacto de sal es indestructible, permanente, continuo. Aquí está la prueba. Números capítulo 18 y versículo 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Eterno, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante del Eterno para ti y para toda tu descendencia contigo. Extraordinaria enseñanza. Por eso estamos aquí, por eso perseveramos, por eso persistimos. Segunda de Crónicas capítulo 13, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. ¿Qué va a hacer el rey David en el reino de Dios? Va a estar encima de las 12 tribus de Israel. Bien sabemos. Va a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Ahora fíjense lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. ¿No sabéis vosotros que el eterno Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. ¿Qué cosa? Para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Por eso Dios quiere que seamos la sal de la tierra. Para que demostremos con nuestras buenas obras que debemos ser un ejemplo. El pacto de sal entre Dios y su pueblo es permanente, continuo y nadie lo puede destruir. Por eso cada uno de nosotros debemos ser para el mundo lo que la sal es para la tierra. Repito, cada uno de nosotros debemos ser para el mundo lo que la sal es para la tierra y principalmente para la comida. Se trata de algo muy importante, aunque algunas veces es difícil de entenderlo, difícil de alcanzarlo, debido a la incredulidad de mucha gente que nos rodea. Por eso Pablo nos instruye con estas palabras. Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Dije hace un momento que nosotros debemos ser ejemplo.
Claro que nosotros no somos serios, no tenemos un comportamiento enojado, nos gusta hacer comentarios buenos, chistes agradables, todo eso. Sin embargo, el mundo a veces espera que haya alguien que tenga estas características. Por eso, Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está. Debemos ser ejemplos. Dios quiere que seamos así. ¿Cómo vamos a hacer en el reino? ¿Cómo vamos a enseñar a los billones de personas que van a resucitar después antes de cuando finalicen los 1000 años? ¿Cómo? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es lo que debemos ser. De eso se trata este primer mensaje en este último día de panes sin levadura. En conclusión y para terminar este primer mensaje, cuando Dios nos creó, Él lo hizo con la intención de que seamos uno en amor, uno en justicia y uno en propósito, entendiendo que solo Dios puede remover lo sucio de nuestras vidas, para irnos transformando en seres limpios, sanos en la fe, santos e irreprensibles, identificándonos y haciéndonos semejantes a los panes sin levadura. Dios permitió sacrificar a su Hijo en la Pascua, porque Dios quiere darnos su misma santidad, su misma perfección, su misma unidad, su mismo espíritu. Por esa razón, los 7 días de esta fiesta nos identifican plenamente con nuestra función espiritual. Nosotros tenemos un trabajo, una tarea que cumplir, la cual es nuestra función espiritual, para hacernos uno en fidelidad, uno en amor, uno en propósito, primero para con nuestro Padre Celestial, luego para con Jesucristo y también para con los hermanos en la fe. Si bien esta fiesta dura solo 7 días, sin embargo, las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos continuar siendo panes vivos sin levadura, aún más allá de nuestro tiempo, es decir, siempre.